Estimados todos, muy buena tarde. Les agradecemos estar presentes en la transmisión de nuestra tercera versión de Resuelve tus dudas, Operación Renta AT 2019. En el panel nos acompaña Claudio Villegas y Víctor Morales, a quien pronto le daré la palabra. Y en primer lugar quisiera agradecer al equipo integrante de Thomson Reuters del área tributaria, entre otros a Julio, Nicolás, Úrsula, Catherine, Marcela, Carolina, Pablo, Juan Carlos, Ricardo, Raúl y Marco. Todos ellos están hoy en el teléfono esperando recibir sus consultas en el proceso normal que tenemos nosotros de atención a clientes. Acá, como les comenté antes, en el panel, Claudio Villegas y Víctor Morales estarán atentos a responder un sinnúmero de consultas que ustedes nos han enviado sobre el tema que hemos fijado para esta oportunidad, que dice relación con vencimiento de declaraciones juradas de este mes de mayo, entre otras 1847, 1926, 1938 y 1939. Hecho el agradecimiento y la presentación, y aprovecho también de dedicarle unas palabras a quien nos acompaña aquí en el estudio, a nuestro compañero y colega Yuri Galdames. Gracias por todo el soporte que él nos da. Le doy la palabra a Víctor y a Claudio para que se presenten y después procedemos a hacer las consultas que ustedes nos han enviado. Muchas gracias. Muy buenas tardes, bienvenido a esta jornada de resolver dudas asociadas a estas declaraciones juradas que vencen en mayo. Importante que para poder cumplir con estas declaraciones juradas hay que tener listos los anexos números del 1 al 5 que establece la resolución 130 del año 2016. Por lo tanto, vamos a estar atentos y resolviendo cada una de las preguntas que ustedes nos mandaron por correo. Claudio. Gracias, Víctor. Hola, buenas tardes a todos también los que nos siguen vía streaming, a mis compañeros acá presentes. Tal como indicó Víctor, la idea es que hoy día podamos disipar sus dudas respecto a validaciones, obligados a presentar y ciertos temas puntuales que ya han presentado, así que vamos a quedar obviamente atentos a todas las dudas que vayan surgiendo durante esta transmisión. Gracias, Víctor, gracias, Claudio. Y procedemos a formular la primera consulta que nos envía Karen. Esta pregunta dice lo siguiente. Hola, quisiera saber qué hacer con la DJ 1939, ya que sale con una observación con el código H2705 y H2706, que se refiere a que hay valores negativos en el formulario, siendo que no he puesto ningún valor con signo menos y solo tengo declarado el RAI código 108, el impuesto 105 y los intereses y multas fiscales con el código 111. Me parece que esta primera pregunta quizás la pudiera responder Claudio, ¿te parece? Sí, por supuesto. Bueno, primero que todo precisar que la semana pasada recibimos por parte del Servicio de Impuestos Internos un nuevo set de validaciones, el cual incluía el set 1.7, 1.8 y 1.9. Dentro de este nuevo set de validaciones, como bien mencionaba Karen, ¿cierto? Vienen dos validaciones nuevas que serían la H2705 y la H2706. ¿A qué apuntan estas validaciones? Y vamos a visualizar un poco acá en la pantalla. Es que cuando tengamos presencia, ¿cierto?, de créditos acumulados a contar del 1 de enero del 2017, ya sean sujetos a restitución con y sin derecho de devolución, estas nuevas validaciones nos indican que dichos montos no debiesen almacenar valores negativos cuando el tipo de operación sea distinto de 100 o 101. Tipos de operación que apuntan, como bien ustedes sabrán, ¿cierto?, dentro de las operaciones habituales, a los saldos iniciales o remanentes y su respectivo reajuste en el caso de esta declaración jurada que presentan los contribuyentes del régimen B. Por experiencia de lo que recibimos de llamadas ahora en la semana y en la semana anterior, ¿cierto?, y lo que va de esta, las validaciones al parecer estarían mal aplicadas en la plataforma, ya que vamos a ver la validación en retrospectiva. ¿Cuándo debiese verme yo afectado por esta validación? Primero, que hay un monto, ¿cierto?, negativo en la columna de los créditos acumulados a contar del 1 de enero del 2017 sujeto a restitución, ya sean con devolución o sin derecho a devolución, y a su vez tener un tipo de operación distinto de 101 o del 100, que era los remanentes, ¿cierto?, y su actualización. Si esto se da, yo debiese verme afectado por estas validaciones, ya sea la H2705 o la H2706. Al parecer esto no era así y la validación se estaba aplicando no de la manera que acá lo indica. Entonces, como esto es muy reciente, yo creo que al igual que lo hicimos nosotros, lo ideal es comunicarse con la mesa de ayuda y ver cada situación en particular. Si tiene la combinación valor negativo de estos créditos y un tipo de operación distinto de 100 o 101,
ya sabe que ahí no debiese informar ese valor y podría estar mal el tipo de operación o el crédito. Si no es la situación, ¿cierto? Y aún así está saltando la validación, puede haber ahí alguna oportunidad de que no esté aplicada de todo correcto según lo que dice acá la instrucción. Muchas gracias, Claudio. Otra consulta, la envía Fernando y dice lo siguiente: DJ 1847. En columna Conceptos, Resultado Financiero, ¿qué datos se colocan? ¿Los antiguos códigos recuadro 2, formulario 22 o las columnas DJ 1923? Quizás, Víctor, tú podrías responder esta consulta. Para eso vamos a irnos a la pizarra y vamos a hacer una pequeña explicación con respecto a la 1847. Recordando que esta declaración jurada vence el día de mañana. La declaración jurada 1847 la tienen que presentar las grandes o medianas empresas o aquellas que están en el listado de grandes contribuyentes. Esta declaración jurada 1847 cumple 3 objetivos. Primer objetivo, presentar el balance de 8 columnas. ¿Ya? Segundo objetivo, presentar los conceptos del resultado según balance. Y el tercer objetivo que cumple esta declaración jurada es informar el valor tributario de las cuentas de activo y pasivo. Por lo tanto, estamos viendo esta declaración jurada 1847 que el primer objetivo es presentar el balance de 8 columnas. Y aquí en este balance de 8 columnas vamos a anotar las cuentas de activo, pasivo, resultado, pérdida y ganancia. ¿Qué es lo que vamos a copiar aquí? Tal como lo dice el balance de 8 columnas, los débitos, los créditos, el saldo deudor o saldo acreedor y si la cuenta es de activo, pasivo, pérdida o ganancia. Por lo tanto, si nos damos cuenta, esta declaración jurada, ¿qué es lo que es? Un copiar y pegar del balance de 8 columnas. Luego viene el concepto asociado al resultado según balance. Y aquí en el resultado según balance, nosotros agrupamos cuentas de pérdidas y cuentas de ganancia. Y ustedes me dirán, ¿qué es el concepto? El concepto antiguamente, ¿qué es lo que eran? Los códigos del formulario 22 del recuadro número 2 vigente hasta el año tributario 2017. Porque hasta el año tributario 2017 el resultado según balance y la base imponible de primera categoría se presentaba a través del recuadro número 2 del formulario 22. Y ahí teníamos los códigos 628, 630 y seguramente un código regalón para ustedes, el código 635. Y con eso llegamos al código 636. 628, que es lo que es ingreso del giro percibido de vengado, 630 costos, 635 otro gasto deducido de los ingresos y 636 el resultado según balance. Por lo tanto, para poder presentar en la DJ 1847 las cuentas de pérdida y ganancia, vamos a tener que ubicar un concepto que va desde el número 1 al número 16. ¿Qué significa eso? Que antiguamente las ventas, los servicios prestados que tenía una compañía, ¿dónde lo informaba? En el código 628, que ahora son el concepto número 1. Por lo tanto, a las cuentas de pérdida y ganancia que yo informé en este balance de 8 columnas, teniendo aquí la consideración, y lo voy a colocar en rojito, que este es el resultado financiero que presenta la compañía, a estas cuentas de pérdida y ganancia le voy a tener que colocar un concepto que va desde el número 1 al número 16. El ejemplo, la cuenta venta, antiguamente era el código 628 y ahora es el concepto número 1. Por lo tanto, lo que podemos hacer ahora es volver nuevamente al computador y podemos ver que dentro de las instrucciones para poder construir esta declaración jurada, nos podemos ir a la resolución que habla con respecto a cómo se construye esta declaración jurada.
Y también podemos relacionarlo con la 1923, resolución 82. En el anexo número 2 de esta resolución están los conceptos que estamos mencionando anteriormente. Aquí están, miren. Concepto número 1, antes era código 628. Concepto número 5, antes era el código 630. Por lo tanto, los conceptos, ¿qué es lo que son? Lo que era antiguamente código del formulario 22 hasta el año tributario 2017. Y por último, el valor tributario para las cuentas de activo y pasivo para determinar el capital propio tributario. Y por último, nos vamos acá a la pizarra nuevamente. Para el valor tributario, objetivo, sacar el capital propio tributario. Y al final, nosotros nos podemos dar cuenta que esta declaración jurada está relacionada con la información que va en la 1923 también, en la 1926 y también lo que va en el formulario 22. ¿Por qué en el formulario 22? Porque recuerden que ustedes en el formulario 22 informaron el capital propio tributario, ya sea positivo o negativo, que tiene que ser consistente a lo que están informando acá como valor tributario para las cuentas de activo y pasivo. 1923 y 1926. 1923, del 1 al 16, resultado según balance, que tiene que ser consistente con el resultado según balance presentado acá. Y en la 1926, que vence mañana, partimos con el resultado según balance, que tiene que ser consistente a lo que estamos presentando acá. Por lo tanto, de esa manera respondemos a la pregunta que nos estableció nuestro cliente Fernando, me parece que era, Fernando, ¿cierto? sí. ¿Ya? Así que aquí está el tema interesante para la declaración jurada 1847. Cumple 3 objetivos, persigue esa información, lo que es, en resumida cuenta, es copiar y pegar el balance de 8 columnas. ¿Ya? Muchas gracias, Víctor. No pude evitar traer a la mente que Víctor, al igual que Claudio, son relatores permanentes de nuestra casa editorial de training y ellos siempre están profundizando en mayor medida estas materias que acaban de exponer ahora sucintamente. Gracias a ambos. Otra consulta que la envía Felipe y dice lo siguiente: en términos prácticos, ¿cómo supero la observación H2607 en la de J1939? Quizás Claudio nos pueda responder. Sí, o sea, al respecto, revisando el set de validaciones que está vigente ahora, como lo mencionamos en una primera instancia, que sería el set 1.9, la validación H2607 no está en el set, entonces a lo mejor apuntaba a lo mismo que la persona anterior, que era Karen, y en realidad la validación era la 2706. Ahora, ¿qué apunta esta validación en particular? Si bien ya lo comentamos, es que cuando hay un tipo de operación, ¿cierto?, que sea distinto de 100 o 101, el SAC sujeto, ¿cierto?, a restitución con derecho de devolución, si el tipo de operación, insisto, es distinto de 100, que era el remanente, o 101, que eran los reajustes, este valor no podría tomar un valor, valga la redundancia, positivo. ¿Ya? Ojo ahí y tengan precaución cuando estén presentando la declaración en la página del Servicio de Impuesto Interno, y volvemos a reiterar, al parecer la validación estaba mal aplicada, la validación debiese saltar solo cuando ustedes tengan un tipo de operación distinto a 100 o 101 y el valor que hayan digitado en la columna del monto sea negativo. Esas son las dos condiciones necesarias para que esta validación sea aplicada, y que es la 2706 y no la 2607, salvo que la persona haya estado haciendo la consulta por otra validación, pero creemos que esta ya que ha repercutido bastante ahora en los últimos días. Muchas gracias, Claudio. Una cuarta pregunta dice lo siguiente, la envía Víctor Tocayo. Un saludo, mi nombre es Víctor Pavés. La cuarta pregunta dice lo siguiente: ¿se registra el tema PPUA en los registros de rentas empresariales? Dado que la pregunta la hizo Víctor, voy a intentar hacer una respuesta a ese tema, y por cierto le pido la colaboración a mis colegas aquí en el panel para que hagan las precisiones y aclaraciones que sean del caso. Entonces repito la pregunta, dice: ¿se registra el tema del PPUA en los registros de rentas empresariales? Quizás lo que debiera decir es, lo primero, estas pueden ser, no se distingue acá empresas A o empresas B. Asumamos que hay una empresa A que determina una renta líquida, y esa empresa A, en el proceso de determinación de la renta líquida, tiene un resultado previo negativo, recibe utilidades de otra empresa, hace la reposición que establece el artículo 33, número 5, y producto de ese resultado previo negativo con la reposición que establece la norma que señalamos, se genera precisamente un PPUA. Ahora,
en la determinación de la renta líquida va a quedar reflejado la compensación del crédito que traía asociado a la utilidad percibida con la pérdida que la va a consumir. Si de esa compensación el resultado sigue siendo positivo, pero menor a las utilidades recibidas de otras empresas, va a conformar la renta líquida de esta empresa A y se va a atribuir conjuntamente con el crédito no consumido por la pérdida. Entonces, yendo a la pregunta, en una empresa A, ¿se registra en los registros empresariales la pérdida generada y el PPUA que se recupera, más bien, digamos, el PPUA? La respuesta es no, porque los registros de empresas A son, si pensamos en cuáles son las columnas, está el RAP, que está la renta líquida, que va a estar disminuida por la pérdida, está el DEDAN, que no dice relación con la pérdida ni con el PPUA, está el REX. Entonces, en esos registros que acabo de mencionar, en ninguno de ellos se anota por separado el PPUA, menos tampoco en el SAC, porque en el SAC no está el impuesto de la renta líquida. Si fuera régimen B, y en el mismo escenario, la empresa de régimen B tiene inicialmente una pérdida y recibe utilidades de otra empresa, y con esa pérdida consume esa utilidad y tiene derecho a generar un PPUA, el PPUA que se genera por la pérdida no se anota en el SAC. El impuesto asociado al dividendo no consumido por la pérdida es el que se anota en el SAC. Entonces, en régimen B, ¿cuáles son los registros? RAI, en que se anota solamente el RAI positivo, por lo tanto no está directamente el PPUA, aunque sí el PPUA, que es un activo, un derecho que tiene la empresa a recuperar, es parte del capital propio y va a incidir en ese RAI, pero indirectamente, no directamente, no es que uno anote en el RAI PPUA a recuperar, sino que anota la diferencia que resulte del cálculo del RAI. En el DEDAN no hay nada que tenga que ver con PPUA, en el REX tampoco, y en el SAC lo que se anota asociado inicialmente al crédito que se ve afectado por el PPUA es el crédito precisamente no consumido por pérdida. El crédito que se consume por pérdida y que es PPUA no va en el SAC. No sé si ustedes quieren, y seguramente sí lo van a hacer alguna precisión sobre ese tema. Básicamente comentar que el cálculo del PPUA en sí es un análisis bastante complicado, porque nosotros teníamos una metodología aplicada hasta el 31 de diciembre del 2016, donde el PPUA se calculaba en base a que hubiese una pérdida y teníamos que identificar si habían utilidades propias o utilidades ajenas. A partir del año 2017 el PPUA cambia la manera de hacer el cálculo, porque se identifica solamente a través de utilidades ajenas. Por lo tanto, y tal como lo establece la circular 49 del año 2016, importante para el análisis del régimen A y del régimen B, cambia esta metodología de cálculo del PPUA. Y si nosotros nos vamos acá al notebook, nos podemos dar cuenta que nuestro software, el Hiperrenta, tanto Plus como Enterprise, tiene los cálculos asociados al PPUA, donde de manera detallada y ordenada nos va mostrando cuál es el cálculo del PPUA, si va identificando a utilidades utilidades ajenas con créditos, sin créditos, créditos antiguos, créditos nuevos y todo el análisis que corresponde, porque recuerden que generalmente las compañías cuando están en presencia de cálculo de PPUA, el Servicio de Impuesto Interno la revisa y les solicita toda la información. La composición de la pérdida tributaria, identificando ingresos, costos, gastos y además las percepciones, identificando si son con créditos nuevos, créditos antiguos, créditos con devolución o créditos sin devolución. Sí, bueno, ahí reforzar solamente lo que ya comentó don Víctor Pavé, es cierto que lo que dentro del sistema lo que generalmente genera conflictos con las personas es cuando tienen esta percepción y trae crédito, ¿cierto? Y por efectos de la pérdida, ¿cierto? Estos créditos son disminuidos. La gente espera ver en el registro empresarial cuando es régimen B el 100% del crédito. Y tal como lo mencionó don Víctor, ya terminando su exposición, ¿cierto? Recuerden que deben primero rebajar los créditos que fueron absorbidos, ¿cierto? Y que generaron este PPUA, y la diferencia es lo que vamos a ver reflejado en un régimen B en los registros empresariales. Muchas gracias. Sigamos con las consultas. Ahora una pregunta que nos envía Geraldine y dice lo siguiente: ¿cómo se registran en la DJ 1938 las rentas que fueron atribuidas el año 2017 y las nuevas rentas del 2018? Quizás esta pregunta la pudiera responder Víctor. Ya. Aquí estamos en presencia y aquí yo voy a acercarme nuevamente a la pizarra. Ya.
Obviamente que todos estos análisis nosotros tenemos un curso que ustedes pueden acceder que se llama cálculo tributario, o sea, tenemos cursos tanto de régimen A, declaraciones juradas, formulario 22 en forma presencial y vía streaming. ¿Ya? Aquí es importante para el régimen A la construcción del anexo 1, 3 y 5 que establece la resolución 130 del 2016. ¿Por qué es importante esa resolución? Porque establece anexos que hay que hacer en carácter de obligatorio y que tienen que estar en hojas foliadas y timbradas ante el Servicio de Impuesto Interno. Con respecto a la pregunta, nos vamos a ir al anexo número 1. ¿Y qué es el anexo número 1? El registro de rentas empresariales. Es como mi libro FUT antiguo. ¿Y qué vamos a tener en este registro de rentas empresariales? Vamos a tener en el número 1 los saldos iniciales, en el número 2 todo lo asociado a reorganización empresarial, el número 3 las partidas al término del ejercicio y en el 4 las imputaciones. Imaginemos que estamos construyendo el registro de rentas empresariales del año tributario 2019, o sea, año comercial 2018. Por lo tanto, lo que va a suceder es que vamos a tener saldos iniciales de RAP, de DAN, REX, SAC y el STUT. ¿Y qué va a ser este saldo inicial de RAP? El saldo que nos quedó al 31 de diciembre del año anterior. ¿Y qué vamos a tener que hacer con este saldo inicial? Que este saldo inicial de RAP. El año pasado la renta líquida podría haber sido 10 millones de pesos. Por lo tanto, esa renta líquida es la renta atribuida. Pero de esos 10 millones yo tuve retiro por 8. Por lo tanto, imputé 8 millones al RAP. Por lo tanto, ¿cuánto me queda disponible libre de impuestos para el año siguiente? 2 millones de pesos. Renta líquida 10, retiro por 8 millones. Por lo tanto, nos quedó de saldo inicial 2 millones de pesos. ¿Y qué tenemos que hacer con este saldo inicial? Aplicarle el factor anual. Porque tal como lo dice el artículo 14, letra A, la circular 49 del año 2016, de la página 10 a la página 52, más la resolución 130 del 2016 con sus anexos 1, 3 y 5, estos saldos iniciales le aplicamos el factor anual, todo se corrige hasta diciembre, nos queda el remanente reajustado, anotamos las partidas de reorganización empresarial y el que me interesa aquí, las partidas al término del ejercicio. Y la renta líquida del año se anota en el 3.1. ¿Y qué es el 3.1? La renta atribuida propia, es la RLI positiva. Que esta renta líquida positiva va a tener directa relación con ¿qué? Con la información que yo tenga en el anexo número 3, que vamos a ver posteriormente. Entonces, yo en el saldo inicial voy a tener el saldo de RAP que me quedó del año anterior, más el saldo que se genera del ejercicio, y a eso yo le voy a efectuar las imputaciones. ¿Y cuáles son las imputaciones que aparecen acá? Y con esto termino. Y lo que aparece en la resolución 130 del año 2016. 4.1, los gastos rechazados pagados no 21. 4.2, los retiros o dividendos. 4.3, los gastos rechazados provisionados. Y el 4.4, los excesos de retiros. Por lo tanto, para las imputaciones, ¿qué es lo que voy a tener? Voy a tener el RAP inicial reajustado más el RAP del ejercicio. Por lo tanto, si yo tengo retiros imputados a ese RAP, ¿qué es lo que va a suceder? Lo que va a suceder es que en la declaración jurada 1940, que deba presentar yo mostrando el orden de imputación de los retiros, eso va a ir en la columna C9, en donde le vamos a decir al Servicio de Impuestos Internos que esos retiros están con tributación cumplida. Por lo tanto, respondiendo a la consulta que establecía nuestro cliente, tenemos los saldos iniciales, su reajuste más los saldos del ejercicio, y a eso le podemos hacer las imputaciones tal como establece la resolución 130 del año 2016.
Muchas gracias, Víctor, y te pido que te quedes donde estás, porque leyendo la pregunta que viene a continuación, me parece Sí. que es como asociada a lo que recién nos estabas comentando. Esta pregunta es de Carlos y dice lo siguiente: si un socio hace retiro de una empresa régimen A, ¿Ya? que tiene una pérdida del año 2018 y retira 1 millón de pesos, tiene FUT año 2016 por 500.000 pesos, con crédito, ¿cómo se informa al Servicio de Impuestos Internos? Te repito el concepto, tiene pérdida. Vamos a borrar la información. Entonces vamos a hacer lo siguiente. Vamos a borrar la pizarra y vamos a hacer lo que Carlos, ¿cierto? La pregunta la hace Carlos, así Carlos, es. perfecto, ya. Esto tiene directa relación con la información que se va a ir a la DJ 1940. Por lo tanto, lo que tenemos que hacer aquí, DJ 1940, en donde vamos a informar los retiros o dividendos, teniendo el primer cuidado que estos retiros se informan actualizados, ¿ya? Y se forman los retiros fecha por fecha, ¿ya? Entonces tenemos un orden de imputación. RAP, DEDAN, REX, y estamos en presencia del SAC. ¿Ya? Entonces, si el retiro se imputa a RAP, a nivel de los dueños ingreso no renta, porque está con tributación cumplida. ¿Ya? Pero en este caso el cliente no tenía RAP, porque me parece que tenía pérdida Dice que tributaria, tiene ¿cierto? pérdida en el año 2018. Ya, asumamos que los saldos iniciales también Así teníamos es. 0, por lo tanto no hay RAP. Si no nos alcanza con el RAP, ¿a qué tenemos que imputar? Al DEDAN. Y cuando se imputa al DEDAN, que lo que sucede con ese retiro es afecto a impuesto global complementario o impuesto adicional. Ya, imaginemos que no nos da información de DEDAN, ¿cierto? No. Ya. Y el otro dato que nos entrega es que Sí. tiene un FUT del 2016, que hoy día sería un STUT, por 500.000 pesos, es decir, la mitad del monto del retiro, Ya. Lo que habría que preguntarse ahí. con crédito. Muy buena. Es fundamental. ¿Por qué? Porque el crédito, ¿dónde se va a controlar? El crédito se va a controlar a nivel del SAC. Y vamos a tener aquí un SAC nuevo y un SAC antiguo. Por lo tanto, lo que va a suceder acá es que cuando yo impute los retiros como tal, me voy a tener que llevar el SAC antiguo. Y este SAC antiguo se va en base al cálculo de la TEF. ¿Y qué es lo que va a suceder? Estos retiros van a estar afectos a global complementario, porque lo que sobrepase todo lo que está aquí, faltando también que esto se imputa a exento, a ingreso no renta, lo que se imputa sobre estos valores va a estar afecto a global complementario, permitiéndome llevar primero el crédito nuevo, asumiendo que el cliente es cero, y llevando posteriormente el crédito antiguo en base al cálculo de la TEF. Recuerden que para la información de la TEF, circular 49 del 2016, página 37 aproximadamente. Por lo tanto, el dueño que va a tener el 100% de crédito en su global complementario. ¿Ya? Por lo tanto, aquí es fundamental este orden de imputación que está reflejado a través de la DJ 1940 y además en el anexo número 1 de la resolución 130 del 2016 en el 4.2. Muchas gracias, Víctor. Entiendo así como resumen que sería, en el caso que nos plantea la persona que hace la consulta, Carlos, sería me parece Carlos, que era, claro, sería un retiro afecto con crédito antiguo. ¿Sí? Exactamente, Así en resumen. en resumen. Muchas gracias. También teniendo cuidado que el cálculo de la TEF ahí es fundamental, o sea, la TEF, tal como lo dice la circular 49 del 2016 y la página 37 aproximadamente, es el crédito partido del STUT neto. Ojo, STUT neto, no el STUT bruto, ¿ya? Sacado el impuesto respectivo, ¿ya? Ahora nos pregunta Ricardo, y la consulta que nos formula es la siguiente. ¿Una sociedad sin fines de lucro debe enviar las declaraciones juradas 1847, 1926, 1938 y 1939? Quizás, Claudio, tú nos puedas responder. Sí, bueno, es una organización sin fines de lucro. Respecto a la pregunta, yo creo que va enfocada en si tiene que presentar alguna declaración del régimen A o B, porque menciona tanto la 38 como la 39. Las organizaciones sin fines de lucro no son ni A ni B, y requisito para presentar estas declaraciones es justamente pertenecer a uno de esos
regímenes tributarios, por ende descartamos la 1926, la 1938, la 1939, eventualmente la 1923, la 40 y la 41 si es que tuviese retiro, remesa o distribuciones. En cuanto a la 1847, tendría que ver, tal como comentó en su exposición mi compañero Víctor, si es una gran empresa, una mediana empresa, si pertenece a la nómina de grandes contribuyentes. Si es tal el caso, sí tendría que presentar la declaración jurada 1847, y no olvidar también que tendría que presentar otras que sean, como por ejemplo la 1879 de honorarios, si tiene la 1887 de sueldo, ¿cierto? Y también la declaración de organizaciones sin fines de lucro, que es la 1945, que serían declaraciones ya más propias de una organización sin fines de lucro. Importante ahí destacar que si esta persona no está de acuerdo de que el servicio lo haya calificado como grande o mediana empresa, puede presentarse ante el Servicio de Impuesto Interno y señalar, ¿sabe qué? Yo no estoy de acuerdo con ustedes que me califique como grande o mediana empresa. El tema está que esta declaración jurada vence mañana. Entonces, lo recomendable sería mandarla y por último después, si no correspondía que la mandara, enviar una anulatoria, ¿ya? Pero mejor presentar, ¿ya? Muchas gracias. Otra consulta de Jimena. Dice, la declaración jurada 1939, si la empresa tiene RAI negativo, es decir, capital propio negativo, ¿se presenta o no? Quizás pudiera responder tú, Víctor. Ya. La 1939, el objetivo fundamental es mostrar los movimientos en el régimen B, ¿ya? Y los movimientos son saldos iniciales, imputación a los saldos iniciales, las partidas al término del ejercicio y la imputación a las partidas al término del ejercicio. Con respecto a la consulta que establece Jimena, Jimena dice RAI negativo. Hay que tener cuidado porque el RAI a lo más es 0. No podría ser negativo, porque por fórmula es capital propio tributario al 31 de diciembre, menos el capital, menos el REX, más los retiros dividendo provisorios. Si ese cálculo da negativo, nuestro RAI es 0. Por lo tanto, si yo tengo el RAI 0, podría tener saldo iniciales o podría tener imputaciones. Por lo tanto, que yo tenga RAI negativo no significa que no tenga que hacer la declaración jurada, porque el RAI es una parte del conjunto de elementos que se presenta de la declaración jurada 1939. Y ojo que esta DJ tiene directa relación con el anexo número 2 de la resolución 130 del 2016. Muchas gracias. Otra consulta que la formula Angelina. No sé si la podrá responder Claudio o Víctor. En la declaración jurada 1847, ¿qué sucede con la corrección monetaria y depreciación? Ya. Aquí hay un tema profesional que uno generalmente, ¿qué es lo que hace con el balance de 8 columnas? Contabiliza la corrección monetaria del artículo 41 de la Ley de la Renta. Por lo tanto, ¿qué es lo que hace? Construye un mal llamado balance tributario. Para la construcción de la DJ 1847, yo tengo que extraerlo a través del balance financiero, donde dejo el efecto de la corrección monetaria del artículo 41 y la depreciación del artículo 31 de la Ley de la Renta. Eso lo dejo en el cálculo de la renta líquida, ya sea en la 1923 como un ajuste extracontable o en la 1926. Por lo tanto, y tal como establece la pregunta ahí, para la construcción de la declaración jurada 1847, yo no tengo que considerar ni la corrección monetaria ni la depreciación tributaria. ¿Por qué? Porque esos son ajustes extracontables. Incluso la corrección monetaria tiene concepto especial, el concepto 17 y el concepto 18. Y esos van como ajuste extracontable, vía 1923 o 1926, dependiendo del régimen tributario en el cual se encuentre la compañía. Muchas gracias. Llegamos a la 10ª pregunta de nuestra jornada y que la formula también nuestro omito Cayo Víctor. Así que igual que en el caso anterior voy a intentar anticipar un poco de la respuesta y como siempre ustedes en el panel hacen las precisiones que les parezcan del caso. La pregunta dice lo siguiente. Y aquí además nos agradece la actividad que estamos desarrollando y nos felicita por la iniciativa. Muchas gracias, Víctor. Víctor, nuestro cliente. Dice, mi pregunta es la siguiente. ¿Se registran los gastos rechazados a efectos del artículo 21, inciso primero, en los registros de rentas empresariales? ¿De qué forma se registran? Si es que se registran, digo yo.
Además, agrega, ¿podrían aclarar la forma en que se calcula y se registra el RAI inicial, los retiros y el RAI final en los registros de rentas empresariales? Y nos da los agradecimientos por la actividad que estamos desarrollando. Vamos por partes. Lo primero que dice, si se registran los gastos rechazados, afecta al artículo 21 en los registros de rentas empresariales. Primero yo retrocedería un poco y haría la precisión de cuál es el efecto que tienen los gastos rechazados del inciso primero, esto es, de aquellos que son asignables o atribuibles a la propia empresa y no a los dueños, y que se afectan con un impuesto único de un 40% a nivel de la misma empresa. Es que si estas partidas están contabilizadas o registradas como gasto, cuando se determina la renta líquida, en un primer punto, por ser gastos rechazados, afecto al artículo 21, suponiendo que se ha hecho el desembolso, se agregan y precisamente como están afectos al artículo 21, se deducen. Esto último, la deducción, porque así lo dispone el artículo 33, número 2, letra C de la Ley de la Renta. En definitiva, esos gastos rechazados afectos al artículo 21 del inciso primero no forman parte de la renta líquida de la empresa, sea de régimen A o de régimen B. En el caso del régimen B, como no forman parte de la renta líquida, estos gastos rechazados no pagan impuesto de primera categoría. Por lo tanto, el impuesto de primera que afecta a la renta líquida de un régimen B, que es el que se anota en el SAC, en los registros empresariales, no va a estar conformado por el gasto rechazado afecto al artículo 21, porque este, a su vez, insisto, no se afectó con primera. O sea, una primera precisión porque aquí va apuntado a régimen B. Así que el gasto rechazado no incide, al menos, en un registro que lleva la empresa parcialmente integrada, que es el SAC. En cuanto al RAI, como el RAI se calcula, y es parte de la pregunta, y ahora lo anticipo un poco, el RAI se calcula a partir del capital propio, y el capital propio es todo lo que la empresa tiene, menos lo que le debe a los dueños, ya sea por capital aportado, por utilidades tributables o no tributables. Si la empresa incurrió en un gasto rechazado de aquellos que son afectos al artículo 21 y hizo el desembolso, en el capital propio esta partida no va a estar considerada. Por lo tanto, el RAI que se calcula a partir de este concepto no va a tener incorporado el gasto rechazado afecto al artículo 21, de forma tal que no habría que hacer después ningún ajuste por este concepto, por el gasto rechazado no afecto al artículo 21. Entonces, resumiendo un poco, en régimen B, el gasto rechazado hecho el desembolso de este que se afecta al artículo 21 no forma parte del RAI, y el impuesto de primera que afecta a la renta líquida de una empresa B no ha afectado al gasto rechazado afecto al artículo 21 porque se agrega y se deduce. Por lo tanto, en el SAC tampoco se refleja este concepto. Quisiera detenerme ahí un poco en la explicación respecto del efecto que producen los gastos rechazados en los registros empresariales de una empresa B. Lo que he dicho hasta ahora es que no está en el RAI y no está en el SAC. No sé si ustedes quieren precisar o anotar alguna cosa distinta. No, Claudio, Víctor. O sea, básicamente, y da la misma explicación, que una de las grandes preguntas que establecen en consultoría tributaria, ¿qué pasa con los gastos rechazados en el régimen A y en el régimen B? Y la primera pregunta que hay que hacerse, y en el mismo cambio que sufrió los gastos rechazados a través de la ley 20.630, circular 45 y 54 de 2013, en donde categorizó los gastos rechazados en inciso primero, inciso segundo y en el inciso tercero, la primera pregunta que hay que hacerse allí, ¿de qué tipo de gasto rechazado es? Porque los gastos rechazados que tienen impacto en los registros empresariales son los del inciso segundo, porque tanto los del inciso primero como el inciso tercero mueren, por así decirlo, en el cálculo de la renta líquida, con un agregado y una deducción. Y eso lo podemos ver a través del anexo número 3 para el régimen A y el anexo número 4 para el régimen B. Luego, los del inciso segundo los tenemos que preguntar bajo qué régimen estamos, régimen A o régimen B, y en qué año estamos, ¿ya? Por ejemplo, si estamos en el año tributario 2019 y somos un régimen A, en el 4.1, que es el gasto rechazado pagado no afecto al artículo 21, que son del inciso segundo, se rebaja el impuesto de primera categoría, las multas fiscales como tal. Y en el régimen B, como ese gasto rechazado ya está rebajado en el cálculo del capital propio tributario que forma parte del cálculo del RAI, no se rebaja el monto del gasto rechazado, solamente se rebaja ¿qué? Asociado al gasto rechazado, el crédito que incluso podría dejar nuestro SAC negativo. Gracias, Víctor. Entonces, también resumiendo la primera parte de la pregunta, Víctor amplió la respuesta al efecto que pudieran producir los gastos rechazados no afectos al artículo 21, que esos efectivamente generan un impacto en los registros empresariales, según sea el caso en A o en B.
y como la pregunta de quien nos consultaba, que mi tocayo Víctor, se refería a los Víctor y Víctor, a los gastos rechazados afectos al artículo 21, específicamente del inciso primero, entonces concordamos que esos no tienen impacto en los registros. Que al final, tal como lo comentamos, queda en el anexo número 3 y el anexo número 4, entonces, a través de estas dos DJ que son la 1923 y la 1926. Inciso primero, no tienen impacto en los registros. Inciso segundo, sí. La segunda parte de la pregunta que nos formula Víctor dice lo siguiente: favor, ¿podrían aclarar la forma en que se calcula y se registra el RAI inicial, los retiros y el RAI final de los registros de rentas empresariales? Y también la respondo yo, y después esperando los aportes de mis colegas del panel. Si hablamos de RAI es porque estamos hablando de una empresa régimen B. Nos pregunta por el RAI inicial y tal como comenté hace unos segundos o minutos, en el RAI inicial se calcula a partir del capital propio tributario, entendiendo como todo lo que la empresa tiene, depurado de los valores INTO que no representen inversiones efectivas y descontado el pasivo exigible. En el fondo, en resumen, es todo lo que la empresa tiene y que le debe a los dueños. ¿Qué es lo que la empresa tiene y le debe a los dueños? Fundamentalmente son el capital aportado, más sus aumentos y disminuciones debidamente corregidos, y las utilidades que se hayan generado en el desarrollo de las actividades de la empresa, que pueden ser, desde el punto de vista tributario, utilidades tributables y no tributables. Antiguamente esas utilidades tributables o no tributables estaban registradas en el FUT y en el FUN, y hoy esas utilidades están registradas, las que son no tributables, en el REX. En resumen, entonces, ¿cómo se calcula el RAI? Se calcula a partir del capital propio. A ese capital propio se le descuenta el capital aportado efectivamente en la empresa, debidamente actualizado, y además se le descuentan las utilidades no tributables que están en el REX, que incluyen el FUN antiguo. Por diferencia, todo lo que la empresa tiene y que le debe a los dueños, descontado el capital y descontado las utilidades no tributables, por diferencia, son las utilidades tributables. Antiguamente a eso le habríamos llamado, aunque no es exactamente el mismo monto, pero lo habríamos llamado FUT. Hoy día se llama RAI. Entonces el RAI se determina, insisto, a partir del capital propio tributario, al cual se le descuenta el capital aportado, considerando los aumentos y disminuciones debidamente actualizados, y además se le resta también el REX. Y por diferencia son las utilidades tributables pendientes de afectarse con impuestos finales una vez que sean retiradas o distribuidas. ¿Cómo se hace la imputación de los retiros? Se pregunta acá. Si estamos hablando de empresa régimen B, ese remanente de RAI, determinado el 31 de diciembre del año anterior, durante el año actual, se actualiza la fecha de la distribución, no solamente ese remanente de RAI, sino que también de DAN, de REX y el SAC correspondiente, se actualizan a la fecha de la distribución y los retiros a valores históricos o nominales se imputan a esos remanentes que están actualizados. ¿En qué orden? Primero al RAI, y si es que se logra hacer esa imputación, ese retiro es tributable y podrá tener crédito nuevo o antiguo. Si es que el retiro supera ese RAI porque es de un monto mayor o simplemente ese RAI no existe, en el remanente se imputará al DEDAN remanente y será también un retiro tributable. Si el retiro supera ese DEDAN, se imputará al REX y será no tributable por regla general. Y si supera el remanente RAI, DEDAN y REX, durante el año, esa distribución queda en calidad de provisoria y tendrá que esperar los registros del término del año. Al término del año se calculará el RAI de fin de año, y la fórmula es en principio la misma, el capital propio determinado el 31 de diciembre al término del año, menos el capital aportado debidamente actualizado y menos el REX determinado al término del ejercicio. Y el retiro provisorio, que no se logró imputar los remanentes del año anterior, se actualiza hasta el término del año y se imputa en el mismo orden indicado anteriormente. Esto es, primero al RAI de fin de año, después al DEDAN de fin de año, a continuación al REX de fin de año. Y si el retiro superara todos los registros mencionados previamente, entonces, a diferencia de lo que ocurre durante el año, que sería un retiro o un dividendo provisorio, al término del año pierde esa calidad, comillas, de provisorio, queda en situación de retiro o dividendo definitivo, tributable, y eventualmente podrá tener los créditos que existan en la empresa al término del ejercicio, ya sea SAC nuevo 2017 o SAC antiguo 2016. No sé si ustedes quieren precisar, complementar este punto. Bueno, mejor explicación no hay, así que solamente comentar aquí que estaba justo mirando la circular 49 del 2016, que para el régimen B les recomiendo que ustedes estudien
desde la página 52 a la 91 y específicamente la página número 60, que es la respuesta que le podemos dar a Víctor, me parece que era el colega. Víctor. Sí, Víctor. Con respecto a cómo se hace la imputación y cómo se determina el cálculo del RAI final. Porque es siempre importante que cuando uno tiene que acudir ante el Servicio de Impuesto Interno, tiene que ir con el respaldo normativo, la ley, junto con la circular y además, obviamente, tener los productos de la familia Hiperrenta o los productos como Checkpoint. Muchas gracias, Víctor, y tomo un poco las palabras que acaba de mencionar mi colega en cuanto a que los invita a consultar la circular y les hizo presente que podrían revisarla en nuestro producto Checkpoint, que es un producto de suscripción en el cual está ordenada toda la información tributaria, ley, circular, resoluciones, oficio, ejemplo, comentarios. Un producto que está conectado a Internet y que se puede consultar en cualquier lugar de Chile y del mundo. También Víctor dijo que estos temas son un poco más complejos en esta actividad que estamos realizando el día de hoy. Intentamos responder, como siempre, de la mejor manera, pero claramente se requiere, para varios de los casos que nos han consultado, quizás mayores ejercicios, mayores ejemplos. Teniendo presente eso, desde siempre, nuestra empresa también en otra línea para acercarnos a los clientes, desarrollamos actividades de capacitación, de training, en los cuales realizan clases, además de los aquí presentes, Claudio Villegas y Víctor Morales, también algunos otros colegas que son parte del grupo de consultoría, como Julio Galá, Juan Carlos Moscoso, Pablo Aravena, Ricardo Cid, etcétera, etcétera, etcétera. Hay muchos colegas que están permanentemente respondiendo consultas vía teléfono y después en la tarde están haciendo clases en contacto más directo con nuestros clientes para desarrollar de mejor manera estas dudas. Así que los invito a conocer nuestro programa de capacitación que está en la página de internet, a usar los productos como Checkpoint y también, por cierto, para ejecutar todos los cálculos que el servicio requiere en nuestro producto estrella, que es Hiperrenta. Y además señalar a la gente que está en regiones que nosotros también estamos visitando regiones. Por ejemplo, el mismo día miércoles vamos a estar en una charla en Calama mostrando todos los atributos y mostrando el tema de los registros empresariales a nuestros clientes. Por lo tanto, estar atentos a nuestra página, estar inscritos, porque nosotros estamos haciendo constantes capacitaciones a través de streaming, nuestro canal de YouTube, capacitaciones para que ustedes estén atentos. ¿Ya? Muchas gracias. Otra consulta de Claudio. Así que ya anticipemos quién podría responder esta consulta. Así como las preguntas que hizo Víctor las respondió Víctor y las complementó Víctor. La pregunta que hace Claudio, estamos anticipando quién la va a responder, pero lo dejamos por un segundo en misterio. Primero la pregunta, ¿qué dice? En la creación de datos de balance, ¿qué cuadraturas debemos considerar? ¿Y cómo se declaran los beneficios 14 de TER letra C? Entonces ahora esta pregunta le pediría que la respondiera, esta pregunta de Claudio, pediría que la respondiera Claudio Villegas. Por favor, Claudio. Bueno, respecto a la pregunta, mi compañera Víctor ya anticipó una parte, habla de qué cuadraturas debemos considerar cuando presentemos esta declaración jurada del balance. Lo primero, dependiendo del régimen, si es régimen A o si es régimen B, con la declaración jurada de 1923, ¿cierto? Recuerden que Víctor les comentó que van a tener que detallar, ¿cierto?, para las cuentas de resultados los conceptos del 1 al 16. Ya acá esto, obviamente en la declaración jurada de 1923 van los mismos conceptos, ese total del 1 al 16 debe cuadrar entre la declaración jurada de 1847 y la 1923. Por otra parte, también como lo mencionó Víctor en un principio, si el caso es que la empresa es del régimen B, eso mismo que van a detallar del 1 al 16, si bien en la 1926 no se detalla, también se informa el resultado financiero. Recuerden que esto se informa con el tipo de ajuste nuevo, ¿es cierto? Y es el valor que puede ir en valor 0, positivo o negativo. Y por un cambio en los sets recientes es un valor que es obligatorio de informar en la declaración jurada de 1926. Por ende, si su resultado financiero es 0, deben de todas maneras informarlos, y justamente porque el servicio hace estos cruces de información. Al margen de estos cruces, también recuerden que como aquí está la información del balance, ¿cierto?, es toda la contabilidad que da base a todos los procesos que nosotros hacemos a continuación, hay múltiples cruces también que se hacen con los formularios 29 presentados durante el ejercicio comercial e incluso algunos presentados entre enero y abril del año respectivo, como es los cruces que pueden hacer con honorarios, con las remuneraciones, ¿cierto? Básicamente eso es lo que tienen, al margen de que obviamente el balance que van a presentar tiene que estar cuadrado y esa debiese ser la primera cuadratura que van a considerar. Respecto a la segunda parte de la pregunta, que habla de los beneficios del artículo 14 ter letra C, ¿cierto?
Recuerden que este beneficio justamente es una franquicia tributaria. Por ende, a nivel de la contabilidad de nuestro balance no debe tener repercusiones, sino que solamente va a quedar detallado dentro de la renta líquida, este 14 ter letra C. ¿Quién quiere complementar algo, don Bueno, Víctor? básicamente el tema del artículo 14T letra C es pan para hoy y hambre para mañana, porque al final lo que yo deje de pagar de impuestos hoy día, en el futuro lo voy a pagar. En el caso del régimen A no voy a llevar ningún control, pero cuando haga un término de giro, me cambie de régimen, como esa diferencia quedó dentro del cálculo del patrimonio, voy a tener que pagar impuestos. En el caso del régimen B aparece el tema del reverso, por lo tanto, este 14T letra C, que se parece mucho al extinto 14 Quater que hubo en su momento, pan para hoy, hambre para mañana, por lo tanto, uno siempre tiene que evaluar estas franquicias tributarias, no evaluar al corto plazo, sino a largo plazo en las compañías. Gracias. A continuación, una pregunta que nos formula Patricia y dice lo siguiente. En la declaración jurada 1847, ¿se debe informar todas las cuentas del balance o solo las de activo y pasivo? Quizás, Claudio, tú podrías seguir Sí, con el tema. retomando la misma línea de la declaración jurada Sí. del balance, como bien lo mencionaron, ¿cierto?, en un principio en la exposición que hizo Víctor, es el balance general de 8 columnas, ¿cierto?, que tiene ciertos matices que hay que aplicar, pero finalmente es el balance y ello implica activo, pasivo, ¿cierto?, y resultado tal como se detalló en la pizarra en un inicio. Obviamente hay que presentar los movimientos de las cuentas, entonces tiene que ir todo detallado dentro de esta declaración, no solamente activo o pasivo, sino que también la parte de resultados. Y hablamos de los cruces que van a hacer, ¿cierto? Víctor también les mencionó en qué casos las cuentas, ¿cierto?, tenían que llevar su valor tributario cuando eran activo o pasivo. Entonces deben detallar todo su plan de cuentas con su respectivo movimiento en esta declaración jurada. Gracias. Nos quedan varias preguntas y el tiempo ya se nos empieza a acabar. Verónica pregunta lo siguiente. DJ 1939, ¿los saldos iniciales son los que quedaron en la DJ 1939 del año AT 2018? En el código 105 de la DJ 1939 ¿están propias en la renta líquida o el capital propio? ¿Rentas propias es la renta líquida o el capital propio? Bueno, al respecto, primero detallar que en la 1939, a diferencia de cuando presentábamos la declaración jurada, ¿cierto?, la 1095 del FUT, no está explícito el remanente para el ejercicio siguiente, sino que uno, como ahí se informan los movimientos de operaciones que hubieron durante el ejercicio, al hacer la suma y resta, obviamente yo podría calcular el remanente que quedó para el ejercicio siguiente, que sería, en este caso, el 2019. Por ende, contestando la pregunta, sí, son los saldos que quedaron, ¿cierto?, en la DJ 1939, pero ojo que no se ven, sino que habría que hacer el cálculo o con la pantalla resumen, que es lo que tiene el Servicio de Impuestos Internos. Respecto a la segunda pregunta, en el código 105 de la declaración jurada de 1939, ya, las rentas propias, ¿cierto?, que justamente ahí dice 105 rentas o cantidades generadas por la propia empresa a efectos a impuesto global complementario o impuesto adicional. Pregunta si es la renta líquida o el capital propio. No es lo uno ni lo otro, sino que lo vamos a, como bien lo explicó don Víctor en un principio, vamos a registrar ahí el RAI al término del ejercicio. Y como lo explicó también don Víctor acá a mi lado, vamos a tomar el capital propio tributario positivo, ¿cierto?, el capital aportado debidamente reajustado, vamos a rebajar los REC, ¿cierto?, los retiros provisorios que los vamos a agregar, y eso nos va a dar un RAI al término del ejercicio, que es lo que tendríamos que informar en esa parte. De la renta líquida, lo que vamos a informar, pero un poco más abajo, son los créditos asociados a esta renta líquida cuando sea, obviamente, del régimen B. Muchas gracias, Claudio. Una pregunta de Pilar. Dice, por cambios en informes de los agentes retenedores posteriores a la declaración efectuada por el contribuyente, por lo tanto, observada la DJ 1939 AT 2018, por ejemplo, ¿cómo se procede en el sistema Hiperrenta? Esa la tengo que responder yo, sí. Bueno, también junto con Claudio trabajamos, Claudio, Julio, Úrsula, Joshua. Trabajamos Catherine. en el sistema Hiperrenta. Katy también trabajamos en el sistema Hiperrenta, pero lo importante aquí es destacar que nuestro software, para poder ayudarle, porque la pregunta está con Pilar, me parece que era cierto. Pilar, sí, Pilar. Sí, Pilar. Está como media no clara, le recomiendo que nos llame a nuestro soporte funcional. Y vía TeamViewer nosotros le podemos tomar y revisar y ver lo que está sucediendo, ¿ya? Obviamente, si hubo algún cambio en algún agente retenedor,
me ingresaron nuevos retiros, nuevos dividendos percibidos, obviamente voy a tener que modificar la información y hacer nuevamente los traspasos de saldo. Por lo tanto, le invito a que llame a nuestro soporte funcional, nos explique la situación y ahí le vamos a dar la orientación con respecto al caso. Gracias. Nancy, consulta lo siguiente. ¿Las personas naturales en renta atribuida están obligadas a presentar la DJ 1940, que es la de retiros? Me imagino que está hablando más de persona natural, un empresario individual. Me imagino que sí. Sí, empresarios individuales informan directamente los retiros en su formulario 22, en la medida que estén afecto a global complementario. Y tal como vimos anteriormente ahí en la pizarra, de acuerdo en la medida que estén afecto a global complementario. Por lo tanto, no tendría que informarla en la medida que no paguen impuestos. Otra pregunta de Magdalena. Dice, ¿cómo se declaran los gastos de puesta en marcha activados en la DJ 1923? Corresponde a gastos de estudio de proyecto, planos de arquitectura y otros efectuados para la construcción de un hotel. Magdalena, generalmente uno ¿qué puede hacer? Activar ciertos gastos y llevarlos a resultados vía una cierta amortización, cumpliendo ciertos requisitos. Por lo tanto, lo que yo lleve a resultado es lo que yo voy a informar en la DJ 1093. Si tenía 1000 como activo y llevé a resultado, no sé, 20 pesos, los 20 pesos son lo que yo voy a informar en la DJ 1923 con el concepto repetido. Gracias. Francisco nos pregunta lo siguiente. En la DJ 1939, ¿a qué se debe que al ingresar al código 111 por crédito de gastos rechazado salga observación de que no puede ir este tipo de código? Claudio, si tú nos puedes responder. Sí, respecto a la pregunta que hace Francisco, ¿cierto? Habría que ver dentro del set de validaciones, él no detalla en qué columna específicamente está trabajando, ¿cierto? Que la declaración es bien amplia. Si vemos en la pantalla, la observación más cercana que podríamos encontrar es la H2351, y ahí si bien indica, ¿cierto?, si el código, ¿cierto?, de la columna tipo operación es 111, y ahí nos detalla una serie de columnas, ¿cierto?, que no debiesen llevar valor. Vamos a ir a ver entonces acá, dentro del rayado de esta declaración, a qué corresponden esas columnas que no debiesen llevar valores. Este es el layout o el rayado de la declaración jurada, ya que lo pueden encontrar también dentro de nuestro portal de Checkpoint. Cuando las validaciones se hacen en relación a C, no es el número de la columna C1, columna 1, columna 2, sino que está hablando de los campos que están acá abajo detallados, ¿ya? ¿Qué nos indica la validación finalmente? Nos dice que para esta operación, ¿cierto?, que es la 111, yo no debiese ingresar C4, C5, C6, C7, C8, C9. Por ejemplo, ¿qué sí podría ingresar? Un valor en C10, ¿cierto? Y si nos vamos a revisar en el detalle, C10, por ejemplo, son rentas generadas hasta el 31 del 12. Es en base a la validación, lamentablemente no aporta mayor antecedente, en qué columnas voy a poder ingresar datos o no. Entonces ahí también, como lo dijo Víctor, si en alguna oportunidad o si trabaja con el software, ¿cierto?, si nos pudiese aportar algún mayor antecedente de específicamente en qué columna estaba haciendo el ingreso del dato para poder apoyar de mejor manera la respuesta. Por lo pronto, obviamente revisar en la página del Servicio de Impuesto Interno, porque ahí la validación va a tener una letra, ¿cierto?, seguida de una codificación numérica. Si es la H2351, es lo que estábamos viendo acá en la pantalla. Gracias, Claudio, y acotar lo que acabas de decir, en el sentido de que recuerden todos que nuestro producto Hiperrenta, junto con el gran potencial que él tiene de ayudar a generar las declaraciones juradas, las declaraciones formulario 22, también aporta un servicio de soporte funcional y técnico. Así que ustedes tienen el producto, hace todos los cálculos, pero si tienen alguna duda de por qué está dando un valor X cualquiera o dónde se ingresa determinada información, nosotros también los ayudamos con un soporte telefónico para orientarlos en el uso del programa. Así que los invitamos a que nos hagan las consultas pertinentes. Y si no son clientes, para los que no lo sean, inscríbanse y gocen de todos estos beneficios. Otra consulta de Jonathan. Dice, ¿el impuesto renta pagado en 2018 del año comercial 2017 se debe rebajar del RAI? ¿Los dividendos distribuidos en 2018 con cargo de utilidad en 2017 rebajan el STUT? Quizás tú, Claudio, también puedas responder esto. Sí, o sea, bueno, la primera parte de la pregunta ya la abordaron en la parte anterior, ¿cierto?, respecto al impuesto renta, finalmente, que es un gasto rechazado no afecto, ¿cierto? Respondiendo a la pregunta, no rebaja
el RAI, ¿cierto? Directamente en los registros empresariales, sino que por fórmula va incluido dentro de cuando uno determina el capital propio tributario. ¿Ya? En cuanto a la segunda parte, los dividendos distribuidos en 2018 con cargo a utilidades del 2017 rebajan el STUT. Cuando habla con cargo a utilidades del 2017, asumimos que está consumiendo créditos, ¿cierto?, nuevos, y en ese caso no rebajaría STUT. Recuerden que ahora, también como lo mencionó Víctor, el SAC está dividido en dos aristas, ¿cierto?, con crédito hasta el 31 del 12 del 2016 o desde el 1 de enero del 2017, ¿cierto? Si rebaja créditos antiguos, que son los que se crearon hasta el 31 del 12 del 2016, proporcionalmente a la rebaja del SAC, yo voy a rebajar mi columna de STUT, no así con los créditos que son del 2017. Muchas gracias, Claudio. A esta altura hemos sobrepasado la hora que nos habíamos comprometido a estar con ustedes. Sin embargo, nos quedan unas pocas preguntas que están pendientes, así que haremos una prolongación de esta actividad. Espero que sigan ahí, que nos acompañen en estos minutos finales. Sin más dilación, vamos a la pregunta siguiente. La formula Daniela y dice lo siguiente. Con respecto a la declaración jurada 1839, tengo una empresa que tiene pérdida para el año AT 2019, lo que significa que no tenga PPM, pero mi duda es el crédito que debo mencionar. Sinceramente no estoy clara con el tema y siento que he leído, pero me falta información. Entonces, repito, dice, con respecto a la declaración jurada 1839, tengo una empresa que tiene pérdida para el año AT 2019, lo que significa que no tengo PPM, pero mi duda es el crédito que debo mencionar. Me imagino como estamos en presencia, la voy a responder yo. Estamos en presencia de la DJ19, lo que podemos hacer, y aquí volver nuevamente a la pizarra, que al momento de construir la declaración jurada 1939, el primer cuidado que hay que tener es que con vencimiento la próxima semana, para aquella gente que todavía no tiene lista la declaración jurada, puede adquirir nuestro sistema hiperrenta, porque nuestro sistema hace esa declaración jurada. Para poder construir la DJ 1939 hay que tener listo el anexo número 2 de la resolución 130 del 2016. ¿Y cómo está ordenado este anexo número 2? Está ordenado en el número 1, 2, 3, 4 y 5. El 1 son los saldos iniciales, que son las partidas que nos quedaron el 31 de diciembre del año 2017, de RAI, de DAN, REX, SAC. El número 2 son las imputaciones a estos saldos iniciales. Porque recuerden que el régimen B lo más parecido fue de una sociedad anónima. Los saldos iniciales los reajustamos a cada reparto de retiro dividendo. El número 3 son todo el proceso de reorganización empresarial. Y el número 4 son las partidas al término del ejercicio. 4.1, que aparece el reverso del RAI. El 4.2, el cálculo del RAI final. El 4.3, el de DAN. El 4.4, el REX. Y el 4.4, el SAC. Si nos enfocamos en lo que estamos viendo ahora, aquí en este SAC, que es lo que vamos a tener que controlar, lo que proviene de la base imponible por la tasa de impuesto, teniendo el cuidado que en el caso del régimen B, la base imponible, ¿dónde se controla? En el anexo número 4. ¿Ya? Mayor detalle de este tema lo pueden ver a través de nuestros cursos que tenemos en forma presencial o vía e-learning. ¿Ya? Gracias. Nos van quedando las últimas 3 preguntas. ¿Queda alguna de la 1939, ¿no? Por ahí? La que viene ahora dice lo siguiente. Ya, entonces dice, me quedo aquí. no sé dónde se anota la pérdida de años anteriores. Bueno, la pérdida de años anteriores, aquí está, pues. La pregunta Cecilia esto. Cecilia, anexo número 4. En el anexo número 4, que es la renta líquida y control del reverso, en la renta líquida, usted como una deducción lleva la pérdida tributaria de arrastre actualizada. Por lo tanto, respondiendo a la pregunta, ¿dónde se registra la pérdida? Anexo número 4. Perfecto. Gracias, Víctor. A ver si las preguntas que vienen a continuación, las últimas 2, podrían ser respondidas por Claudio. Dice lo siguiente.
la penúltima de ellas. Si tengo la DJ 1938 sin movimiento, igual tengo que presentarla. Ya, o sea, si tiene la declaración jurada sin ningún tipo de movimiento, o sea, no tiene remanentes, no tiene imputaciones, no tiene percepciones, no tiene un rey que determinar, solo en ese caso no debiese presentar la declaración jurada. Si tiene, como es de movimiento de registro empresarial, es cierto, con un movimiento que tenga ya debiese presentarla. Si es nada, efectivamente no debiese presentar la declaración. Y pasada nuestra hora, estamos llegando a la última de las consultas que tenemos hasta el momento. Primero nos felicitan por el trabajo que hacemos y nos consultan. ¿Las utilidades acogidas al impuesto sustitutivo se muestran en algún registro en los años posteriores? Sí, de hecho, ya como lo ha mencionado hasta el cansancio, ¿cierto? Mi compañero Víctor, en la resolución 130, ¿cierto? Vamos a encontrar el detalle de los registros empresariales. Recuerden que ahora dentro del REX están los ingresos no renta. Dentro de los ingresos no renta ahora se encuentran las rentas con tributación cumplida, que tiene 3 columnas, y en la última de ellas están las rentas cierto, generadas hasta diciembre del 83 y las utilidades que se vieron afectadas con el impuesto sustitutivo sobre el FUT. Ahí vamos a ir controlando, ¿cierto?, este remanente que se va a ir actualizando año a año y que eventualmente podría sufrir alguna imputación que haga que disminuya este monto. Muchas gracias, Claudio, con la respuesta que nos acabas de dar y con las anteriores que nos aportó nuestro colega Víctor Morales. Estamos dando por concluida esta actividad que hemos desarrollado el día de hoy. Tercera jornada, les recuerdo, de este esquema de Resuelve tus dudas, Operación Renta AT 2019. Gracias a todos los que han participado, nos han acompañado, nos han favorecido con confiar en nosotros para hacernos las preguntas que hemos tratado de resolver de la mejor manera en esta hora y un poco más de tiempo que le hemos dedicado al tema. Nos esperamos encontrar en una próxima ocasión con este u otro tema tan interesante. También le damos las gracias a nuestro colega Yuri Galdames por el soporte técnico que nos da para que esta transmisión salga de la mejor manera. Así que de mi parte me despido hasta siempre y le doy la palabra a Víctor y a Claudio para que también se puedan despedir de ustedes. Por favor. Bueno, agradecer el tiempo, ¿cierto?, por haber permanecido junto a nosotros, incluso pasado un poco la hora que se había presupuestado. La idea era tratar de dar respuesta, ¿cierto?, a la mayor cantidad de consultas. Por mi parte, un gusto, un saludo a mis compañeros y espero sigan con nosotros, ya sea en training, ¿cierto?, con el software, en estas charlas que se hacen para un poco contribuir a la labor que nos atañe a todos, que es la renta. Bueno, agradecerle su participación e invitarlo a ser cliente de esta compañía Thomson Reuters, líder en el mercado tributario, contable, IFRS, y además el tema laboral, que ahora se viene también el tema. Estamos en constante reforma, o sea, lo que estamos estudiando ahora, tengan seguro en el tema tributario, y hay un proyecto de modernización, por lo tanto, los invitamos a seguir con nosotros y seguir en una empresa líder en el mercado tributario. Gracias. Muchas gracias.